Estamos conversando sobre el futuro del país tras los súbitos cambios en el gabinete de la semana pasada. David, tú estuviste en el directorio de Petroperú, viste las cosas por dentro. ¿Cómo le está yendo? ¿Ha mejorado su situación? ¿Y llegará a fin de año sin que el MEF tenga que rescatarla de nuevo? A falta de detalle, porque la verdad yo al salir paso página, ya no estaba en los estados financieros con mucho detalle, pero Pero por lo trascendido, no, pero lo que sí se sabe, y ahí va mi respuesta, es que la salud financiera de Petroperú, como está ahorita, depende fundamentalmente de si la refinería de Talar está funcionando. Pues eso es lo que te permite ir, ¿de acuerdo? Y lo que hemos tenido, por lo menos bueno, vamos a ir desde que la nueva administración hasta el día de hoy, es que al menos el 50% de los días ha estado funcionando a media máquina o paraliza. Y eso te golpea, te lo de una directamente porque tienes que empezar a importar, ¿no? No podías procesar. O tienes que importar más caro, ¿de acuerdo? Y de hecho, cuando uno revisa las entrevistas que han dado los funcionarios, los títulos de presidente, gerente general, etcétera, siempre dan a entender, y dan a entender una respuesta a veces crítica, pero que se ve claramente, que la unidad plata. Lo dicen claramente, en las cuentas no va. Han tenido que revisar sus previsiones y en el primer trimestre en realidad decía que se empezaba a ver la luz de cifras azules, de rojo otra vez, ¿no? Entonces, se estima que antes que finalice el año deberían estar acercándose al MEP, ¿cómo no? Pues reconoce además su perspectiva plata. Entonces, que ese es otro gran reto, riesgo, ya no solo económico, político sobre todo, que va a tener que enfrentar el nuevo ministro de Economía, de soltar la plata o ponerse firme, ¿no? Porque la verdad, nada de las recomendaciones que dio el director anterior, que estaban dirigidos a dar espacio a que el sector privado entre a participar en la empresa, porque existe la posibilidad de que al menos como el 49% puede entrar, y por decisión de los propios directores darle la gerencia a este sector privado para que lo haga, que había posibilidad de negociar y se estuvo trabajando con grandes estudios, abogados internacionales para negociar directamente con tus agregadores porque tenía que hacer un arreglo porque no tienes esta presión. Salidas que te blindaba de ayudas no han hecho absolutamente nada. el acceso al nuevo aeropuerto sigue complicado y se perfilan atascos cuando se inaugure. ¿Por qué será que pasan las décadas y los gobiernos de turno no logran resolver el tema de la última milla en ningún lado? Es como que tuvieras una casa y entonces un día cambian las lámparas, al día siguiente cambias tal otra cosa, pero nada tiene que ver con nada. Entonces cambiaste las lámparas y gastaste un montón de dinero en las lámparas de tu casa, pero el sistema eléctrico está podrido. Entonces, claro, se te empiezan a quemar los focos y al cortocircuito se te quema la lámpara. Bueno, así manejamos la inversión pública. Y desgraciadamente no hemos hecho nada para cambiar esto, ¿no? Y por eso es que tenemos pues escándalos ministeriales de ministros negociando votos contra intervenciones de inversión pública específica, por ejemplo, ¿no? Porque no hay una planificación, no hay nada que diga por acá vamos. El CEPLAN yo creo que debería cumplir un rol fundamental en orientar hacia dónde vamos. O no lo hace o no vemos que le hagan caso, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí parte el tema. Y nuevamente, no hay que ser tampoco ayatolas y decir el 100% tiene que ser planificado. Seamos realistas, hay un 20, 30, 40% en un primer momento que va a ser más discrecional, que va a ser más político, pero debería haber un 60% del presupuesto de inversión pública sólido, bold, que se planifica y se hace lo que se planifica, en orden. A mí me ha dado muchísima pena. Yo tengo que viajar mucho a Santiago por trabajo y mientras se construía la ampliación del aeropuerto de Pudahuel, el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, estaba construyendo todas las vías de acceso, ¿no? Y el día que se inauguró, ni te diste cuenta, llegaste, perfecto. Y mientras tanto, acá veíamos que nada sucedía, ¿no? Finalmente, y eso sí hay que reconocerle al ministro Pérez Reyes, el ministro Pérez Reyes heredó un problema. Él ha reconocido que la solución que le ha dado es menos que subóptima, es muy mala, pero era la más rápida, ¿no? Y también firmó la adenda con el gobierno francés para hacer la intervención tanto en el intercambio vial, es más que un puente, es un intercambio vial, y en la avenida Santa Rosa. Eso ya está en camino, se están haciendo las ingenierías y entiendo que los expedientes técnicos deben ser aprobados en algún momento este año y se empezará a ejecutar luego. Pero sí, esto se ha debido hacer hace mucho y sorprende que muchos exministros de transportes ahora vengan a criticar, cuando han tenido
Esto pudo salir por obras, por impuestos, había empresas interesadas en hacerlo y el Ministerio de Transportes no revisó el monto del expediente técnico y por eso se declaró desierto. Hay un tema que para el Perú es trascendental, la resiliencia de la economía, que además es aplaudida en otros países. Hay estabilidad de tipo de cambio, la inflación es baja. Pero por otro lado, esto no puede ser pues excusa. Esta resiliencia no es la pomada milagrosa, o sea, ¿debiéramos preocuparnos? Sí, por supuesto que debemos preocuparnos porque, a ver, la estabilidad no es todo, o sea, es un buen primer paso, es muy importante mantener esa estabilidad, como mencioné anteriormente, la prudencia fiscal es importantísima, eso junto con digamos, el excelente desempeño del Banco Central permiten que haya una estabilidad económica en el Perú, pero no es suficiente para crecer. Necesitamos crecer porque, como bien dijo David, se ha reducido la pobreza, pero se mantiene todavía en niveles altos, muy por encima todavía de los niveles prepandemia, ¿no? Y tenemos que pensar en eso, en cómo solucionamos el tema de la pobreza, y la manera de solucionarlo es creciendo y creando empleos. Y para eso el Perú tiene dos vías, ¿no? Una, la vía de los sectores con ventajas comparativas, la minería, la agroindustria, el turismo. Y, por ejemplo, para esos sectores es muy importante el shock desregulatorio. Es importantísimo y además, a ver, no es lo único que tiene que hacerse, sin embargo, es importante, es también un buen primer paso, habría que hacer también eso complementado con obras de infraestructura, como bien se venía comentando anteriormente, y también tendría que complementarse con una reforma del servicio civil. ¿Por qué? Porque finalmente van a quedar, aún con el shock regulatorio, van a quedar muchas normas, pero alguien tiene que aplicarlas, van a quedar muchas regulaciones y muchas condiciones tienen que cumplirse. Y muchas veces el cuello de botella está en cómo se aplica en el sector público, cuándo y en qué momentos se dan las licencias y los permisos. Y la otra parte, la otra vía para crecer en el Perú es permitir el crecimiento de las empresas. Eso ya me refería anteriormente y lo que hay que hacer es eliminar los obstáculos para que las empresas crezcan. Esa es la manera en la cual vamos a crear mayor productividad en el país. Si la productividad del Perú es baja, es porque el 99,4% de las empresas son micro o pequeñas. Básicamente, dos temas que yo creo que son importantes. Uno, el tema riesgos que tienen que enfrentar en los próximos meses y básicamente mirando qué cosa dejamos al país, a qué dejamos en 2026, ¿no? Tiene una serie de riesgos sociales, temas de crecimiento nacional, internacional, tema político, cada vez deteriorándose más, algo del cual no hemos hablado y al menos vamos a soltar la palabra, que es el tema de la criminalidad y el tema de la minería ilegal, que están básicamente conectados, los riesgos fiscales que hemos comentado. Y mencionaba, y quiero cerrar con este tema de la pobreza y darle otro matiz grave también, que no solamente es el hecho de que la pobreza baja lento, sino es que preocupa ese bolsón de vulnerables, que es un tercio de los que no están en pobreza, ¿no? Y que ha crecido una décima, pero ha crecido, no baja, ¿no? En este año. Entonces, esto puede tener, repito, consecuencias, ojalá no deseadas, en que no se dé, ojalá, pero eso depende en gran parte de cómo se gestione también la parte económica. Bueno, me ha dado mucho gusto conversar con ustedes. Muy buenas noches.